Invitados a lo que fue la asamblea de la CIT, que se realizó en el predio de Escobar del FPT, donde también estuvo obviamente toda la gente de FADEAC. Estuvimos viendo distintos aspectos de este congreso y seminario que se realizó, muy interesante, y nos pareció también el tema de fronteras algo que había que destacar y profundizar. Por eso nos encontramos y entrevistamos al señor Daniel Gallar, que es del Departamento Internacional de FADEAC. Compartimos la nota con ustedes. Sí, notamos que Argentina está atrasado en cuanto a infraestructura y en cuanto a gestión logística y sus pasos fronterizos. Lo que ocurre es que no nos hemos modernizado, los controles han quedado obsoletos, se han quedado en el tiempo y no hemos progresado de acuerdo a lo que han progresado otros países. Entonces nos encontramos con que el 90% del comercio que tenemos con nuestros vecinos se mueve en camión y los pasos de frontera, los pasos terrestres fronterizos, no están a la altura de las circunstancias. Esto provoca grandes demoras y grandes costos. Por un lado tenemos el problema del capital humano, que es difícil, cada vez más difícil es conseguir gente idónea, es muy difícil capacitarla y es muy difícil mantenerla. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido de agilizar toda esta cuestión, primero por la gente, por nuestra gente, y en segundo lugar por todos los costos que esto involucra en la cadena logística, no tener pasos acorde a las circunstancias actuales. El paso Cristo Redentor es un paso que actualmente tiene un flujo de 1000 camiones diarios con algunos picos de 1300. Cuando se nos producen cierres sin sentido, porque nadie va a decir va a ir en contra del clima, cuando nieva, digamos, ¿no? Pero nos ocurre que muchos días el paso está cerrado sin sentido. Me animaría a decir que el 50% del tiempo está cerrado sin sentido. Entonces, esos son costos que se acumulan y tenemos, es muy difícil de hacer un número preciso, pero podemos hacer una aproximación. Un camión parado cuesta $250, $300 por día, pero no es que cueste, es lo que necesitamos para pagar los costos fijos del conductor y demás que tenemos inmovilizados. Pero hay otros dos costos que hay que tener en cuenta que inclusive son más importantes que ese. Si consideramos que una carga promedio vale unos $50.000, por cada día que el paso está cerrado tenemos $50 millones detenidos. Y supongamos, por hacer una exageración o poner un número, que el paso está 10 días seguidos cerrado, estamos hablando de $500 millones en mercaderías detenidas. Pero hay otro factor a tener en cuenta, que es que cualquier fábrica, cualquier supermercado, tiene un stock y prevén esos stock para determinada cantidad de días. Entonces, por ejemplo, fábricas de automotrices normalmente tienen 3 días de stocks y entonces necesitan una cadena logística muy eficiente. Pero si esos stocks se nos aumentan a 10 días, hay que producir un aumento de inventario para poder cubrirlos. Entonces, si consideramos a $50.000 por camión que abastecen a todo el sistema y se nos demoran 7 días adicionales, estamos hablando de $750 millones, ¿no? Entonces, es muy importante la cifra. Es difícil precisarla, pero yo lo que pretendo dar es un orden de magnitud de todo lo que pasa. Entonces, ahí es donde apelamos a las autoridades de los países en primer lugar, porque son los que tienen que dar el marco para poder solucionar todo esto, y después a los privados que lo ejecuten de una manera eficiente. Tenemos ejemplos en nuestros vecinos. En Chile y en Brasil tenemos ejemplos de asociaciones público-privadas donde funcionan, no te voy a decir sin problemas, pero sí funcionan mucho más eficiente que lo que funcionamos en Argentina. Bueno, acá se da una circunstancia que uno le echa la culpa al otro. Para los argentinos siempre la culpa la tiene Chile y para los chilenos siempre la culpa la tenemos los argentinos. La realidad es que el paso está a la mitad del tiempo cerrado sin sentido. Este año, desde la Cámara a la que pertenezco, a PROCAM, se hizo un trabajo de tratar de determinar los días de paso cerrado sin sentido. Entonces, tenemos documentado comunicado de cierre del paso y las filmaciones o las fotografías del piso seco
con sol o seminublado y el paso cerrado. Y así 2, 3, 4, 5 días que el paso podría haber funcionado y después en el día 6 quizás apareció la nevada, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos hacerlo más eficiente. Los coordinadores deben coordinar desde el lugar, no con un simple pronóstico meteorológico, como ocurre en otros pasos. En otros pasos, está bien que hay que decir que con menor flujo, el coordinador está más atento a lo que pasa. A lo mejor a las 9 de la mañana el paso está cerrado, a las 11 lo abrió y a las 4 de la tarde lo volvió a cerrar. Entonces necesita esta dinámica para poder aprovechar los tiempos donde se puede circular y no simplemente desde un escritorio a mucha distancia de cerrar, decir tengo pronóstico de mal tiempo, cierro preventivamente y capaz que pasan 72 horas hasta que aparece el mal tiempo, ¿no?